ojalá que pueda servir para algo, para aclarar algunos temas, de temas que se vienen manejando muy mal desde todos los aspectos, ¿no es cierto? Desde el aspecto social, que se está multiplicando la pobreza, desde el aspecto eh, médico, que se ha minimizado la crisis que se venía con la pandemia, que el propio exministro decía que acá no iba a llegar. Después vinieron los vacunatorios VIP. Después desde lo institucional, que no hay búsqueda de consenso, sino imposición de ideas totalitarias. Eso es lo que venimos hablando, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y de esa forma es imposible construir y levantar un país. Y bueno, y desde lo económico también están con las cargas tributarias y las cargas tributarias y las cargas laborales, hay un desaliento absoluto a cualquier tipo de inversión argentina o foránea. Entonces, bueno, es una multiplicación de problemas y encima no largan un plan económico, ni siquiera dicen, no sabemos qué piensan hacer o si piensan hacer algo. Entonces eso multiplica la cantidad de problemas. Y bueno, esa fue la iniciativa de nuestra camada del 67, de tratar de hacer algo y bueno, acá es un arranque, arrancamos un poco con esto. Yo le agradezco muchísimo a Jorge que nos haya brindado su tiempo, más en este momento en que hay una crisis importantísima con el DNU famoso. Y bueno, todas estas inquietudes son las que, bueno, espero que después puedan preguntar también la gente. Yo ya un poco transmití lo que venimos hablando los compañeros de colegio, ¿no? De la camada. Así que bueno, quisiéramos ver, Jorge, a ver no primicia, pero qué nos podés anticipar, qué nos podés decir de lo que está pasando, porque estamos en un momento, creo, muy crítico del país. Así que bueno, yo por mi parte nada más que eso, creo que ya demasiado. Y bueno, Jorge, espero a ver si Jorge nos puede aclarar algo o explicarnos algo o advertirnos de algo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Cuando digo a todos, englobo a todos. No esperen que diga a todos y todas. Le anticipo que no estoy con ese lenguaje, pese a que ya es moneda corriente, ¿no? Voy a hacer una síntesis muy prieta de lo que nos está pasando. La pandemia en todo el mundo requería que hubiera gobiernos eficaces que adoptaran medidas idóneas para combatir este flagelo sanitario, algo que nosotros no pensamos que íbamos a ver nunca en nuestras vidas, pero con las menores restricciones de derechos posibles, y básicamente y sustancialmente con transparencia, ejemplaridad y confianza en la sociedad. Estos tres caracteres, confianza, transparencia y ejemplaridad, se vinculan con cualidades de las cuales han carecido casi todos los gobiernos argentinos en los últimos tiempos. Un gobierno que no despierta confianza en su gente esmerila el tejido social y nos pone casi al borde de la anarquía. Hemos vivido situaciones de tensión muy grande en los últimos años, y a nosotros lamentablemente nos tocó esto lo peor, porque nos tocó de todos los gobiernos del mundo un gobierno sin rumbo, un gobierno contradictorio, vacilante para encarar políticas serias y absolutamente decidido a cercenar libertades. Hay un historiador israelí muy bueno, Yarari, donde estableció claramente que había dos maneras de enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de los gobiernos locales. Una era generando políticas realmente autoritarias, o sea, el caso de la Hungría de Orbán, por ejemplo, el caso de Turquía, o sea, Putin, o sea, aprovechando esta situación de poder gobernar a espaldas de un parlamento, que es el desideratum de todos los autócratas, y hay otra manera que es con el empoderamiento de la gente. Evidentemente acá a la gente se la confinó casi a un encierro medieval, y entonces esto hizo que se cercenaran derechos individuales. Ese gobierno rifó totalmente su credibilidad con marchas y contramarchas,
con eslogans absolutamente gastados, señalando siempre que la culpa la tenía la oligarquía vacuna. Esto lo vengo escuchando desde que ingresé a los 11 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ingresé muy chiquito allí y desde ese momento escucho hablar oligarquía vacuna, imperialismo yanqui, la bota del tío Sam, y bueno, estas frases que son absolutamente gastadas. Ahí, por ahí escuché hoy una frase muy linda que dice: a Chávez le pasó lo mismo que a Marx, no pudieron ver cumplido el desastre que habían hecho con sus políticas. Se privilegió entonces, llegando al extremo más grave de todos, que era ya llegar a lo más bastardo de la dignidad, de la pérdida de dignidad humana, que es desde el vértice del poder político determinar quiénes viven y quiénes no viven, con el tema de los vacunatorios VIP, con los vacunatorios estos que tuvieron por objeto vacunar primero a los militantes de la cámpora, antes que a los adultos mayores, al personal sanitario, al personal de las fuerzas de seguridad, todos los que estaban en primera fila frente al campo de batalla contra este flagelo. Carente entonces de ideas, el gobierno solo atinó a profundizar a ir por el único libreto que había elaborado desde el año pasado, que fue el encierro. Casi todos los países que fueron afectados por el coronavirus adoptaron distintas formas de confinamiento, pero siempre parciales, por periodos reducidos y combinadas con políticas activas destinadas a promover en el campo sanitario, por un lado, el rastrear, testear, detectar y aislar, y por el otro lado, a la adquisición de vacunas. Cuando nos confinaron la primera vez, que ahora ya por eso ya la gente no cree que esto termine el 30 de abril, nos dijeron que esto era para que el perverso Macri, que había dejado devastado totalmente el aparato, el esquema sanitario, recuerden ustedes que se dice todavía esto, entonces necesitaban para generar una respuesta más sólida frente a los sucesivos embates que podía tener, y que vimos que así fue el virus. Pasaron esos 15 días, pasaron otros 30, y así nos transformamos en una, como dice Patricia Bullrich, una cuareterna, con una cantidad bajísima de testeos y con una vacunación realizándose a un ritmo mucho menor al debido y exasperantemente inferior al anunciado por nuestras autoridades cuando dijeron que en el mes de febrero iban a haber 20 millones de vacunas, y para marzo iba a estar totalmente vacunado el personal de riesgo, que eran los que ya mencioné recién, los adultos mayores, las personas que estaban, que eran esenciales, todo el personal sanitario, fuerzas de seguridad, bueno, eso es lo que dije, y por supuesto que ya iban a empezar a descender en el componente etario para vacunar a las personas con comorbilidades. Nada de eso se hizo, y este encierro fue durísimo para la actividad económica y para la educación, justo en un país que viene flojo de papeles de hace muchas décadas en ambos aspectos. Pero evidentemente el gobierno nacional, acicateado por el Instituto Patria, que en definitiva es el aparato que está gobernando el país, es decir, el Instituto Patria simplemente es la usina de las ideas que tiene Cristina y sus secuaces, de cómo hacia dónde nos pretenden llevar. Y volvió entonces para el Instituto Patria a hacer la panacea ese remedio del encierro. Evidentemente, acá no podemos señalar que hay solamente inoperancia, sino que hay una brutal cuestión ideológica de fondo. El encierro. ¿Qué es el encierro? El encierro es el aislamiento. El encierro es el vivir con lo nuestro, aquella famosa frase desgraciada que acuñó Aldo Ferrer y que toda una generación de economistas veneró. La actitud defensiva, temerosa de competir en el mundo exterior, es lo que desde mediados del siglo XX es nuestra decadencia. Entonces, encerrado en esta ideología del encierro, escribió un artículo que creo que saldrá en estos días en La Nación. Alberto recurrió a lo último que pensaba recurrir, que era el toque de queda y el cierre de las escuelas. No teniendo poder efectivo, sigue apelando a los decretos de necesidad de urgencia. Y esos decretos son manifiestamente inconstitucionales. ¿Por qué? Lo tengo denunciado penalmente por el artículo 248 del Código Penal por abuso de autoridad, porque el Congreso en estos momentos está en sesiones ordinarias. No hay ninguna razón que justifique
la aplicación del artículo 91, inciso tercero de la Constitución Federal, que faculta, sí, excepto en 4 materias, a dictar decretos de necesidad y urgencia, que son la materia electoral, partidos políticos, materia tributaria y materia penal. Ya de por sí era discutible la restricción de derechos, por más que en muchas veces en la emergencia sea necesario. La Corte Suprema tiene muy clarito que esta restricción de derechos tiene que ser absolutamente racional, tiene que ser por un periodo determinado absolutamente justificada, y de ninguna manera se puede soslayar el artículo 91, inciso tercero, es decir, sortear la Constitución, al Parlamento. Y a esto ahora se agregó el insólito avasallamiento que están haciendo sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, con disparates que están diciendo Soria, Zanini, Vilma Ibarra, diciendo que nosotros estamos, que un juez municipal, llegaron a decir esta barbaridad. No quiero entrar en tecnicismo, pero después de la reforma del 94 existen 5, 4, y después voy a hablar del quinto, 4 órdenes de gobierno en la nación argentina, que son el Estado federal, los estados provinciales, los estados municipales, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las autonomías regionales. El tema de las autonomías regionales, que sería muy útil señalarlo para este caso, porque están hablando del AMBA. El AMBA no es un sujeto federal, el AMBA es una invención, no existe el AMBA. El AMBA lo integra, digamos, en ficción, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que rodean el cordón del conurbano bonaerense, linderos con la transitoria capital federal. Digo transitoria porque la Ciudad Autónoma, a partir de la reforma del artículo, a partir de la incorporación del artículo 129 en la reforma del 94, pasó a ser un cuarto orden de gobierno, equiparado a una provincia. La Ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo ciudad permanente, o sea, estado permanente, es una ciudad-estado, como Hamburgo, como Bremen. Tiene la particularidad que en ella, a diferencia de Hamburgo-Bremen, está asentado la sede del gobierno central. Por el ejemplo que me suena más próximo, hay montones de ciudades en el mundo que revisten estas características y que son ciudades-estado realmente. Más allá de que toda la Constitución a lo largo después de la incorporación de las facultades de jurisdicción y de legislación que tiene la Ciudad de Buenos Aires, han considerado y los fallos de la Corte, por supuesto, que es una provincia. Fíjense con la característica encima que si mañana Buenos Aires deja de ser capital de todos los argentinos, va a seguir teniendo representación en el Senado de la Nación, 3 miembros, y 25 diputados en la Cámara de Diputados. 25 representantes en la Cámara de Diputados. Y la nueva ciudad, la nueva capital, también va a tener su representación. O sea que es capital transitoria, pero ciudad-estado permanente. Esto es lo que se intenta avasallar, pero pensemos que esto no nació ahora. Esto nació por ser el Estado, o la ciudad, que siempre le fue más esquiva al peronismo. Y es la ciudad realmente más rica porque ha sido muy bien administrada, en distintos gobiernos, aun cuando había intendentes de la Ciudad de Buenos Aires. No puedo yo criticar gestiones de algunos intendentes, como por ejemplo, si me remonto en el tiempo, uno de los mejores intendentes que estuvo en la ciudad allá por el año 58, Carlos Giral. Carlos Giral, puedo hablar de Suárez Lastra, puedo hablar ya cuando era ciudad autónoma de De la Rúa, podemos hablar incluso con otro signo político de Jorge Domínguez. O sea que ha sido una ciudad que cuando hubo elecciones fue totalmente esquiva al peronismo, con la sola excepción del momento que hubo que hacer la alianza con el jefe de gobierno más inútil que tuvimos, que así terminó, que se llamó Aníbal Ibarra. Cuando Cristina Kirchner empieza en un discurso, creo que no sé dónde lo dijo, que la Argentina era una ciudad, la Argentina de Buenos Aires era una ciudad muy voluptuosa en cuanto a su riqueza. Fíjense que allá hasta los helechos tienen luz y agua. Era claro que el mensaje iba en esa dirección. Su vicario, porque es el vicario, hay que decirlo con todas las letras, no entiendo cómo pudo haber sido alguno solo argentino que lo votó a Alberto Fernández, no sabiendo que estaba votando a Cristina Fernández.
discúlpenme, cuando me encuentro con gente de un nivel socioeconómico alto, una BC1, y me dice, yo pensé que era distinto, es porque la gente evidentemente no vota con la cabeza, vota con otra cosa. Porque quien conocía los antecedentes de Alberto sabía perfectamente, yo que trabajé 4 años con él en la legislatura porteña, sabía que fue un gerente siempre al servicio del que pagaba mejor. Se acomodó con Alfonsín, en un cargo de menor jerarquía. Empezó con Alberto Acef cuando Alberto tenía el Partido Nacionalista Constitucional, donde hay fotos de él haciendo el saludo nazi. Y después fue mutando de acuerdo a cómo venía la mano. No nos olvidemos que estuvo a cargo de todo el grupo, de todo el grupo provincia, y terminó siendo la mano derecha de Néstor Carlos Kirchner. Él me contaba, después de haber estado en el gobierno kirchnerista, él buscó un acercamiento con el PRO, esto se los voy a contar a ustedes, les digo dónde fui todo, cuando en alguna oportunidad, 2 o 3 veces fuimos a comer, los dos solos, a la cabaña cuando estaba en la bajada de Rodríguez Peña y Posadas. Claro, porque estos son Nacional y Popular, pero después de la zona de Recoleta o Puerto Madero no salen. Y un día me dijo, mirá, yo tengo muchas ideas muy semejantes a las de ustedes, porque yo no lo podía creer, estaba escuchando esto y no lo podía creer. Y buscó un acercamiento con el PRO. Obviamente a mí ni se me había ocurrido en ese momento, éramos CPC, ni se me ocurrió por la cabeza ir y planteárselo ni a Mauricio ni a Horacio. Entonces uno se da cuenta de esto. Ahora, ¿cómo puede haber habido gente que, yo cuando, y no soy autorreferencial, cuando salió la fórmula, allá por mayo del 19, escribí un tuit, lo pueden buscar, porque yo la verdad que no he borrado nunca nada de lo que he escrito, ni los archivos con mis claros y mis oscuros, porque no soy un ángel, no, tengo muchísimos defectos, quizás más que virtudes, desde ya. Y escribí un tuit donde decía, esto es un revival de la fórmula Perón-Cámpora del 73. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ahora va a ser Alberto al gobierno, Cristina al poder. Pero era cantado. Nadie podía pensar, porque él no tiene sustento político. Repito, fue un gerente, es un vicario de ella. Nada más que eso. Y ahora cuando la gente se agarra de los pelos, cuando dice, hice lo que demandaste, después de haberla denostado por todas las cosas, no entiendo cómo hubo gente que para castigar a Macri, porque si no quería castigar a Macri, votaba a Gómez Centurión, lo hubieras votado a Esper, que es un delincuente, eso es otra historia, no hablo a boca de ganso. Y la prueba está que justamente el financista de él en estos días fue un delincuente, Esper, en el sentido que siempre ha sido funcional al kirchnerismo, porque él nos impidió que por lo menos tuviéramos un diputado más en las elecciones del 19. Y su segundo de la fórmula, Luis Rosales, hace 8 años le armó una lista propiciada por el kirchnerismo para restarle votos al entonces candidato y luego gobernador Alfredo Cornejo. De esto puede dar fe también Cornejo, que ahora, cuando fue Rodi Suárez de candidato, intentaron hacer lo mismo, pero parece que no le dieron los números. Bueno, volviendo a esto, porque no me quiero ir por la rama, lo que les digo es esto. Realmente estamos en una situación muy difícil, en una situación muy complicada. La Argentina evidentemente no aprende de los errores. La Argentina es, como digo yo, el único país donde la enseñanza no se transforma nunca en experiencia. Recetas que han sido absolutamente fracasadas se repiten de una manera... yo recuerdo siempre la frase esa famosa de Einstein, si querés obtener resultados distintos, no emplees la misma metodología. Perpetúa permanentemente lo que la divide y hoy realmente es un barco sin futuro y está sacrificando es un barco a la deriva y está sacrificando su futuro. Yo creo que en todo esto también subyace el pensamiento mágico de que el Estado todo lo puede solucionar. Y eso está demostrado que no es así, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo, pero menos acá. Porque este Estado bobo, paquidérmico, elefantiásico, que no pudo asegurar la provisión de vacunas, que es el Estado que permitió la masacre de Cromañón, la masacre de la AMIA, las inundaciones de La Plata, la masacre de Once, y hablo de masacres, es un Estado realmente que ha demostrado su ineficiencia. A mí me preguntan, ¿y cómo se soluciona el tema de la pobreza económica? El tema de la pobreza económica, de la pobreza se soluciona de una manera, con crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico,
tiene que haber inversión. Para que haya inversión tiene que haber un clima que facilite que los empresarios puedan invertir en la Argentina. Con 177 impuestos que hay en la Argentina, esto es absolutamente inviable. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a otras latitudes. Y ya no hace falta ir a destinos sofisticados como pueden ser Miami o como pueden ser otras latitudes del mundo. Tenemos Brasil. Brasil tiene Chile. Chile tiene la mitad de los impuestos que nosotros tenemos, al igual que en Uruguay. Paraguay tiene 10 veces menos impuestos que nosotros. Entonces, el que ha juntado algún dinero a lo largo de su vida o el que tiene esa posibilidad va a otras latitudes, pero esto es evidentemente algo tan lógico y tan natural que yo digo, a veces cuando lo digo yo, pero esto es como si yo dijera, existe la ley de gravedad. La ley de gravedad no existe porque la inventó Galileo, existía de por sí. Entonces, bueno, y hoy tenemos que realmente, ustedes me dirán cuál es la solución, porque eso es lo que todo el mundo reclama. La solución es que nosotros tenemos nada más, y gracias a Dios que dentro de todo tenemos eso, un 45%, un 41% de bancas en la Cámara de Diputados. Hemos sufrido 4 defecciones, éramos 119 y somos 115, que a la luz de lo que se da cuando un gobierno pierde el poder, cuando una fuerza política deja de estar en el gobierno, es escaso lo que hemos perdido. Yo pensé que iban a irse algunos más, porque evidentemente el calor oficial, que todo lo termina calcinando, es muy atractivo, y la dignidad se pisotea y se deja de lado. Entonces, la solución, ellos son los que imponen la agenda en la Cámara de Diputados, con más fuerza en el Senado, porque ahí no tienen que negociar con nadie, tienen quórum propio. Con nosotros negocian justamente esa opinión bamboleante, esa oposición bamboleante, la Avenida del Medio, la famosa avenida y tan cacareada Avenida del Medio, que me hablaban a mí de los Labaña, me hablaban de Cristina Camaño, y esa es la oposición bamboleante, esa es la que va para un lado, va para el otro, que es absolutamente acomodaticia, y hace, en términos futboleros, lo siguiente: pone a 4 jugadores en la cancha, o sea, en el recinto, y 4 jugadores en el banco. Con lo cual te dice, mirá, yo no pongo, no puedo, yo no voy a facilitar el quórum al oficialismo, pero si hay 4 que quieren participar, lo dejamos. Y nosotros sabemos que atrás de esto hay un arreglo. Por el otro lado está una fuerza política que apareció, un grupo que yo lo llamaría el barrio chino, porque se han juntado gente, como diría la canción de Serrat, de 10.000 raleas, que es el grupo que lidera un inefable diputado de la provincia de Mendoza, que fue derrotado en las últimas elecciones, no llegó ni al 10%, que se llama José Luis Ramón. Ellos son los que le facilitan al oficialismo, por supuesto, con la complicidad de los 2 o 3 diputados de izquierda, de los 2 diputados de izquierda, que evidentemente también deben hacer su negocio. Eso es lo que a mí más me preocupa. A la luz de esto, entonces quedaba un camino, que yo lo he explorado, algo que nunca quise hacer en mi vida, que era, en mi vida profesional, que es iniciar denuncias penales. Las tuve que empezar a hacer porque evidentemente había cosas que eran realmente brutales, como por ejemplo cuando el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, y el titular de la UIF, Carlos Cruz, empezaron a desistir de las demandas que tenía el Estado contra Cristina, sus hijos, secuaces y todos los cómplices de esa brutal asociación ilícita que se constituyó, porque se constituyó, obviamente no se va a constituir en un instrumento público-privado, pero se constituyó para saquear el país y que, bueno, quedó plasmada en la causa de los cuadernos, quedó plasmada en los bolsos de López, la plata de la Rosadita, etc. Con esto no los voy a abrumar. Los denuncié a ellos, denuncié después penalmente al verdadero ministro de Justicia, que se llama Juan Martín Mena, que como el actual Carlos Soria y como el diputado Rodolfo Tailade, provienen de los llamados sótanos oscuros de la democracia, que son los servicios de inteligencia, que en la Argentina, en lugar de prevenir atentados, han servido para hurgar en la vida privada de los políticos y de los periodistas para después tirarle carpetazos. Ante eso, uno hizo denuncias, las denuncias, hice más de 10, 12 denuncias que están involucrados, quienes los he nombrado recién, agrego Sabina Frederick, agrego Ginés González García, por el vacunatorio VIP y por la escandalosa compra
de vacunas y por el hecho de y por lo que pasó con Pfizer y lo que pasó con el laboratorio en el cual está atrás de él el grupo farmacéutico que lidera el empresario Hugo Sigman, que fue el famoso tema de Alpha Farm y el famoso tema de la AstraZeneca, que parece que ahora ha entrado en el país. También lo he denunciado a Carla Bisotti, porque Carla Bisotti era la encargada de la vacunación. No iba a saber que había un vacunatorio VIP y me dice que son 10 personas, y nosotros sabemos que por lo menos hubo cuanto menos 3.000 personas vacunadas de manera absolutamente irregular, más allá de las amantes que aparecen por todos lados ahora, que encima como tienen, no tienen ni una, son mononeuronales, se sacan fotos después de vacunarse. Entonces, hemos denunciado también a ella y sobre todo también, y por último lo he denunciado a Cristina Fernández, a Alberto Fernández y al jefe de gabinete, Cafierito, que pobrecito es un muchacho que, la verdad que no quiero denostarlo, pero no sabe hablar, no sabe escribir, no sé cómo puede estar ahí. Pero bueno, esos son los que nos gobiernan y un presidente que ahora está totalmente desquiciado, una vicepresidenta psiquiátrica, porque es psiquiátrica, y entonces frente a eso uno dice, ¿qué fue lo único que yo vi como el ariete para que retrocedieran en muchas medidas? Por ejemplo, en el tema Bruglia, Castelli y Bertuzzi, que si bien no retrocedieron del todo, fueron por otro lado, con el tema Vicentín, con el tema del campo de los Echeverri, con el tema... Imagínense si hubieran tenido mayoría ellos en el Congreso, hoy hubieran arrasado con todo. Por suerte, en diputados no la tienen, y por suerte esa oposición que está dando vueltitas ahí en el medio y que ha hecho algunas pillerías, no llega a hacer esto porque ya creo que hay hasta un temor. Entonces lo que yo veo de positivo fueron esas brutales manifestaciones enormes, homéricas, diría yo, manifestaciones que ocurrieron durante el año pasado y este año. Claro que las manifestaciones tienen que tener consignas claras, porque si no, como la que pasó el sábado pasado, se terminan disipando y la gente se aburre porque no hay nada concreto. Esas manifestaciones nos han valido que se retrocedieran en algunas medidas. Hoy no podemos aspirar a soluciones mágicas, desde ya disipo si alguno piensa eso. Las únicas soluciones son el marco del Estado de Derecho. Por eso yo he pedido la expulsión de algunos miembros de la Cámara. Obviamente son 2/3, no pasa de ser una expresión de deseos, pero yo creo que esa es lo que tenemos que seguir machacando y salir a la calle cuantas veces sea necesario para manifestarse con consignas claras, porque eso es lo que a ellos más les duele. Mientras tanto, esperar el momento de las elecciones. Momento de las elecciones que nosotros estamos firmemente unidos, la oposición, en que no se puede modificar el calendario electoral por infinidad de razones. La primera de todas es porque no se puede hacerlo estando un proceso electoral en marcha. La Cámara Electoral, más allá que ahora se incorporó el doctor Boyko, que es totalmente afín al gobierno, error nuestro, pues esa vacante la podíamos haber cubierto perfectamente, como también no cubrimos la vacante teniendo un procurador, un candidato como Raúl Ple, dignísimo, y un tipo, la verdad, de coraje, y veamos cómo está llevando la causa del dólar futuro, que es justamente la causa en que mejor posicionada está Cristina, pero él sigue manteniéndose en que va a seguir hasta la Corte, porque me dice, está bien, no hay beneficiarios directos, pero hubo una dilapidación de dineros públicos. Alguien se benefició. No tenemos el beneficiario directo, no me interesa si fueron amigos de este o fueron amigos de otro. Se dilapidaron dineros públicos porque ya sabías el resultado de las carreras, porque tenías el diario del lunes. Para hacerlo sintético, es un poco más complejo el tema, pero esa es la situación en la que nos encontramos ahora, un gobierno que realmente ya perdió los límites de todo. Las declaraciones de Soria, que yo, la verdad, cuando lo conocí en la Cámara, me di cuenta que era un muchacho que le faltaban algunos conocimientos jurídicos. Creo que la materia, como decíamos en la facultad, cuando alguien se presentaba sabiendo la mitad de las bolillas, las robó. Lo mismo creo que pasó con Zanini, con la barbaridad que está diciendo. El presidente igual, cuando habla de estrago jurídico, cuando denostan justamente una sala, la sala 4 de la Cámara Contencioso, que tiene un profesor titular de Derecho Constitucional como es Marcelo López Alfonsín. Una fiscal que hizo toda la carrera desde pinche hasta llegar ahora a camarista. Fiscal era en ese momento, ahora es camarista.
y que es Laura Perugini, y Nieves Machiavelli, que es una abogada que trabajó conmigo muchísimo tiempo y que es realmente una tipa muy seria, y que son gente que, bueno, si pueden tener, todos tenemos una visión ideológica, porque no somos robotitos que nos ponen ahí, porque si no nos suplantarían a quienes alguna vez pasamos por la magistratura por computadoras. Ahora, lo importante es, ¿falló conforme a derecho? Sí. ¿Hubo un criterio jurídico? Sí. ¿Las normas que se aplicaron fueron las correctas? Sí. ¿Se sorteó algún procedimiento legal y algún procedimiento reglamentario? ¿Hubo forum shopping? No. Entonces el fallo es para acatarlo. Yo creo que lo que tenemos que ahora poner toda nuestro objetivo son las elecciones próximas en las cuales todos, me incluyo, tenemos que tener la suficiente grandeza de ensanchar la base de la representatividad. Por eso yo, que quizás provengo de una familia, y lo digo, muy, muy gorila, de hecho yo también lo era, tenemos que pensar que hay una gran cantidad de gente desencantada dentro del peronismo, pero también tenemos que tener la madurez necesaria como para no caer en cantos de sirenas que son los Esper, los Milei de la vida, los Gómez Centurión, que lo único que van a hacer es, como pasó en las elecciones últimas, ir entre todos sacando un pedacito para satisfacer vanidades personales, porque si a mí me dijeran que van a llegar a una banca, lo acepto, pero van a reducir, y si llegan a una banca, van a absorber porcentuales que generarían un mayor caudal de votos en una oposición que en 4 años la hemos podido mantener, sobre todo los 2 últimos, la hemos podido mantener unida sacando estos 4 casos. Y una oposición donde ya sabemos cómo funcionamos, y cuando digo de que abramos las ventanas a que se incorporen las puertas, a que se incorpore todo el mundo, son con los condicionamientos: republicanismo, Estado de Derecho, defendiendo la empresa privada, la propiedad privada, defendiendo la empresa privada, defendiendo las libertades individuales, la división de poderes, el republicanismo en definitiva, y compartiendo los valores. A mí, cuando me hablan de halcones y de palomas, yo digo, es necesario que haya palomas y que haya halcones. Pero si alguno por ahí me dice a mí que yo soy halcón, y yo tengo que serlo necesariamente, porque a mí yo tengo que representar al 41% que nos votó, que ese 41% es el que encara esos valores que yo estaba señalando. Y yo agregaría que básicamente representan los intereses de la pequeña y mediana empresa, de la clase media, del campo, de los jubilados y, por supuesto, de todos los factores. Cuando hablo de las pymes, hablo de las pymes y desde luego las grandes empresas, porque las pymes no pueden existir si no están las grandes empresas. Esos son los que son realmente los factores de producción de la Argentina, que son los únicos que nos pueden sacar adelante. Primero, sacando la pata tributaria, que es absolutamente asfixiante. Segundo, generando condiciones de inversión en la Argentina y que los capitales no se nos vayan al exterior. O sea, creo que ese es el camino, y por supuesto, muy bienvenido a todos los que se quieran sumar. Simplemente que primero conozcamos un poquitito qué han hecho, cómo se han comportado, porque esto también de que aparezcan los oportunistas de siempre termina siendo negativo. Esos 4 casos que tuvimos nosotros no era cantado que iban a ocurrir, pero no fueron del PRO, fueron 4 fuerzas que se aunaron con el PRO. No es porque estén en el PRO la UCR o la coalición cívica o el peronismo ahora republicano que tienen el paladar negro, pero simplemente hay fuerzas políticas atrás que los van en definitiva a disciplinar. Estos 4 venían de partidos menores y realmente eran oportunistas que, cuando se fue Mauricio del gobierno, aprovecharon para irse al mejor postor. Ahora lo están pagando caro, porque todo lo que le prometieron, como pasa siempre, no se cumplió. O sea que ahora están llorando sus cuitas en los pasillos de tribunales. Dicho esto, y no quiero extenderme más, porque si no, lo más rico y saludable que ustedes que podemos hacer hoy es las preguntas que me hagan.
Gracias. Ok, Jorge, ¿crees que, bueno, acá voy recibiendo algunas preguntas por el chat que está abierto, ¿sí? ¿Querés que las lea yo o querés que identifique a cada una de las personas y le ceda la palabra para que la formule? Hay una pregunta que es de Ernesto Bobe Cáceres. No la veo yo la pregunta. Bueno, te la leo, te la De la leo. voz. Dale, dale. La pregunta que nos acerca Ernesto es si se puede ir pensando en candidatos dignos con miras a las elecciones de medio término y a las de 2023. Y te pregunta qué proyección le otorgás a Patricia Bullrich. Bueno, empiezo por la segunda parte. Patricia Bullrich hoy es, más allá de que nosotros hoy estamos focalizados en impedir más los avances autoritarios del gobierno, ya lo estamos viendo en las últimas horas, que no trepidan en tener en tratar de justicia municipal a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Zanini se presenta en el juzgado del juez contencioso administrativo Esteban Furnari, que no sé a qué se presenta, porque si el decreto de urgencia es tan constitucional como dicen ellos, que está pidiendo una declaración de certeza, una declinatoria para que deje de intervenir la sala 4, la verdad que no se entiende, no conozco la presentación. Yo creo que hoy es una dirigente que está muy bien posicionada, está muy bien vista por todos los sectores, es alguien que ha dado pruebas cabales, más allá del insulto del otro día gratuito de Fernández, ha dado pruebas cabales de su compromiso democrático, lo hizo cuando formó parte del gobierno de la Alianza, que se enfrentó a los gordos de la CGT, lo vuelve a hacer cuando se enfrentó a las mafias, cuando era ministro de Seguridad, o sea, que alguien que está probado que en la gestión no va a tener dobleces, que tiene muy claros los objetivos y que comparte el ideario que yo estaba señalando recién, con una polenta brutal, y yo lo veo cuando le he acompañado a distintos lugares a ella, como por ejemplo, no sé, presentaciones de libros. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se acercan a hablar con ella. Yo pensaba que era quizás más otro público, el público al cual yo me tuve que, en la última elección, convencer, porque estaba un poquitito molesto, que era el público que quería una mayor seguridad, perdón, el público que se vinculaba con las Fuerzas Armadas, porque evidentemente en muchos aspectos nosotros, como dice Patricia, no fuimos cambiemos, sino que fuimos sigamos. A mí me tocó ir a muchos living de militares. Por suerte logramos con algunas acciones, como por ejemplo la reivindicación que hicimos con los chicos que habían, con los familiares de los muertos en el regimiento de Formosa. Hubo una reivindicación, pero no fue suficiente. Y también, por supuesto, un público que era el público celeste, que estaba enojado con... yo cuando la gente se enoja, a veces digo, no tiene razón porque a lo mejor no me gusta a mí, pero me tengo que poner en la situación de ellos. Si me pongo en la situación de ellos, le encuentro un justificativo, por supuesto, al enojo que tenían. Esos sectores, yo pensé que eran los sectores que Patricia iba a poder caminar bien, pero me doy cuenta que no solamente son esos sectores, sino que se ha ampliado muchísimo más. Hoy tiene un reconocimiento de toda la fuerza de seguridad, pero no por lo que pasó en Gesell, sino por lo que yo veo cuando estoy por ahí en Puerto Madero, cuando estaba la prefectura que me hablaban, algunos prefecturianos de que yo señalaba que era diputado nacional, juntos por acá, me la ve Patricia, uy, fue una persona bárbara, porque ellos lo único que querían, ni siquiera a veces que les aumentaran el sueldo, sino que les reconocieran el trabajo, que no los basurearan por tener un uniforme. Y eso la verdad que se hizo carne en la Argentina porque, bueno, Néstor Kirchner cuando llegó con una tan homeopática cantidad de votos, tuvo que recostarse en algunos sectores, entonces se inventó un pasado que no existió porque él nunca estuvo en la vereda de enfrente del gobierno militar, al contrario, lucró con la famosa 1050. Pero bueno, esto es otra historia. Lo que yo digo de Patricia es que es una dirigente con mucha polenta, es una dirigente que además es creíble que hoy es necesario eso, y eso no impide que haya otros dirigentes tan valiosos dentro de nuestro espacio, como puede ser Horacio, como es Horacio, que revela que es un gestionador formidable,
ha hecho esta pandemia con ese fenómeno sanitario que se llama Fernán Quirós, ha hecho una tarea, pero monumental. Pero a lo mejor, bueno, él también tiene, yo justifico también que a lo mejor sea más moderado, porque tiene una responsabilidad, como Gustavo Valdés en Corrientes, Morales en Jujuy, Rodi Suárez en Mendoza. Ellos gobiernan para todos, para radicales, peronistas, pro, coalición cívica, comunistas, anarquistas, kirchneristas, etc. O sea que ellos no pueden quizás embanderarse. En cambio, yo tengo la obligación, nosotros tenemos la obligación de defender a la gente que nos votó, porque en la campaña electoral le dijimos, la oferta es esta, el compromiso que yo asumo es este, y si lo hubiéramos torcido, estaríamos traicionando esa voluntad. Por eso digo, esa era la primera parte de la pregunta, esta era de Patricia, y la otra, los candidatos. No, nosotros no estamos todavía discutiendo el tema de las candidaturas. Obviamente, todo el mundo impectore tiene el deseo, los que somos hoy diputados, de revalidar el título, de ser reelectos, pero no es la preocupación. Yo estoy trabajando muchísimo y venía trabajando ya desde el primer día, cuando éramos gobierno. Obviamente, la visión, la labor que uno hace cuando tiene gobierno es absolutamente distinta. La centralidad del poder lo disciplina uno discute, pero bueno, a la hora de votar todos juntos, hoy discutimos a la hora de votar todos juntos, pero la discusión a veces en nuestro espacio es mucho más caldeada, por así decirlo, pero después a la hora de votar nos ponemos todos de acuerdo. Obviamente, hay alguien que a lo mejor no está satisfecho con lo que se va a votar. En muchos casos hemos llegado hasta abstenciones. En el tema del impuesto a las ganancias, sobre el final íbamos a votar todos juntos, pero sobre el final fuimos tres, Facundo Suárez Lastra, Luciano Laspini y yo, que nos abstuvimos. Y porque la verdad que por una visión que yo comparto, la expresó Facundo Suárez Lastra, que dijo, los 40.000 millones de pesos que sacamos del impuesto a las ganancias, ¿quién lo va a financiar? Porque acá no hay soluciones mágicas. O ponés la maquinita que genera inflación. Crédito, olvídate, porque con el riesgo país como está, crédito internacional y amenazando todos los días con un default, olvídate. Crédito, ahorro interno, está bajo el colchón en dólares. Y no digamos que la gente es patria, el perro, por favor. No digamos que la gente es vende patria porque compra dólares, pues un disparate, es el único resguardo que tiene, el ladrillo y el dólar. Entonces, hoy estamos más focalizados en esto, y lo que yo decía, y yo porque no encontraba de que se dejaran afuera a 500.000 autónomos, que si uno estaba arriba de 150.000, fantástico, pero el que estaba, el cuentapropista, que pasaba a los 43.000, ya pagaba, un disparate. Entonces nos pareció, y por eso, bueno, no íbamos a votar en contra, pero expresamos nuestra voluntad de votar de abstenernos en esa votación. Ocurrió también en algunos temas, como el tema de teletrabajo, pero lo que tratamos de preservar es la unidad en la diversidad. Por supuesto, el tema del aborto también, ese tema dividió, pero no dividió para fracturar. A eso es, la riqueza nuestra, vuelvo a repetir, es la unidad en la diversidad. Como digo siempre, no eliminamos diferencias, sino que lo que hacemos es armonizar contradicciones, pero siempre bajo ese paraguas imaginario. Disculpen, pero hoy hablé tanto que ya la garganta no me da. Ese paraguas imaginario que justamente lo que yo señalaba recién de esos comunes denominadores. Así que hoy la preocupación no está en esa. Por supuesto que todo el mundo quiere y todo el mundo trata de mostrarse un poco más. Yo hago lo mismo que hacía antes. Las denuncias las hacía antes, como las sigo haciendo ahora, porque me parece que estamos denunciando delitos. No estoy persiguiendo a nadie por su opinión. Todos estos no son presos políticos, son políticos presos. Es una cosa absolutamente distinta. Disculpen que me extendí. Vamos a la otra pregunta. Sí. Hay buenos, Marcela Sandra Reinelli, hay buenos compañeros en el espacio de Piqueto que suma mucho y eso es importante, exactamente. Ahí lo tenemos
Yo fui con Hernán Lombardi, fuimos los dos únicos, digamos, no peronistas, que estuvimos en la presentación del peronismo moderado, peronismo republicano, que hizo Joaquín de la Torre, con quien participo en muchas cuestiones, como por ejemplo nuestra férrea oposición al aborto. Y bueno, ahí Pichetto también recordó y señaló la importancia de la presencia nuestra, que proveniendo, como en el caso de Hernán y yo, del radicalismo, una fuerza claramente antiperonista, en su momento por lo menos, después de los casos que tuvimos con Ricardito Alfonsín y los delincuentes, los tránsfugas como Santoro, Moro, etcétera, dan vergüenza. Bueno, pero creo que sí, que ahí está, puedo tirar nombres, dije Pichetto, Joaquín de la Torre, Claudia Rucci, Miguel Ángel Toma, y bueno, muchísima gente que está en ese espacio que me parece que es sumamente valioso y que puede aportar significativamente un valor sustancial y permitir que nosotros podamos generar un espacio que galvanice ideas comunes. El desgobierno kirchnerista carece de toda credibilidad. Sí, obviamente esto es así. Lo que pasa es que también a veces yo me pregunto, yo a veces dicen que soy apocalíptico, pero se lo voy a decir, yo creo que esto está todo orquestado. Esto está manejado para que la gente, para generar el pobrismo, la cultura de la pobreza, y que después la gente tenga que arrastrarse para que le tiren un mendrugo y vivir con eso. Por eso el mayor antídoto contra el populismo es justamente la educación. Yo tengo por parte de mi madre a la polaca, y en Polonia el 60% de los polacos es universitario. Esto no se había dado, universitario con carrera terminada. Esto obviamente en la época en que formaban parte estaban detrás de la cortina de hierro, formaban parte del bloque soviético, era imposible, porque aparte los cerebros que querían captar los direccionaban para tal o cual cuestión y primero le hacían el lavaje cerebro ideológico. Hoy la situación es distinta. Entonces yo creo que está todo esto, está el tema es un tema cultural, es un tema, ellos cabalgan en el resentimiento, en la lucha de clases. Ellos le hacen, ves, ese tiene plata, vos no tenés plata, te dicen, ves cómo ganó ese auto, y el tipo parece lo ganó rompiéndose el alma. Yo lo veo eso mucho en el conurbano. En el conurbano hay mucho resentimiento, y también que la gente, bueno, 3 generaciones de argentinos que no conocen el trabajo. Esto, cuando nos acusan a nosotros, en 4 años cometimos errores, pero en 4 años no se puede cambiar lo que se hizo, puede decir, en 70 años, lo que pasó en Argentina en los 70 años, la cultura del populismo. El populismo es vivir el presente, hasta dejando de lado los valores fundantes de nuestra nacionalidad. Ustedes piensen que hoy una fecha patria se transformó en un feriado largo, nadie embandera al frente de las casas. El otro día el grupo de gente que estaba en el Obelisco cantó todas las canciones que yo hace 20 años que no las escucho entonar, más allá del himno, la marcha de San Lorenzo, pero hay gente que ni sabe el himno Belgrano, la marcha de la bandera, el himno a la bandera, desconocen eso. Y la verdad, un país que ha ido perdiendo sus raíces es caldo de cultivo para esta gente. Yo le hablaba esto con Hernán Lombardi hace 12 años, en un seminario donde dijimos, lo peor del caso es que estamos perdiendo la batalla cultural y no nos estamos dando cuenta. En 4 años no se puede revertir lo que se hizo en tanto tiempo. No es un justificativo, es simplemente, y creo que, bueno, hubo un error esencial que cuando Mauricio asumió la ciudad autónoma, mostró un video de 3 minutos donde mostraba cómo recibía la ciudad. Acá, yo hubiera preferido lo mismo. Acá hicimos 3 tomos que nadie leyó, de un libro que se llamaba El Estado del Estado. El Estado en que se encontraba el Estado. Nadie lo leyó, obviamente. 3 mamotretos así, en un mundo que es el homo videns, ¿no? El hombre que está siempre mirando, el hombre atrás, un mundo de imágenes. La política se ha transformado en un espectáculo también. Son imágenes nada más, imágenes, frases cortas, el tuit tiene 140 o un poco más de caracteres.
cuando uno habla en algún programa de televisión, te dice, no, pero hablarle a la gente común. Entonces uno ya tiene que, y hay cosas que las tenés que explicar con cierto tecnicismo, pero bueno, ya me amoldé a pegar fuerte a esas palabras, a lo mejor llevando al terreno no vulgar, pero sí del lenguaje cotidiano, cosas que son evidentemente técnicas, también me tuve que acostumbrar a eso, pero bueno, y nosotros vemos que el adoctrinamiento es permanente, y eso es lo que hay que combatir. Alejandra dice, trabajo hace 20 años en el gobierno autónomo de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación, en el barrio 31, y voy a reconocer la habilidad acá para construir el relato. Nadie lo votó a Macri, que lo hizo en las cloacas, le puso micros que llevan a la escuela a los chicos, hizo el centro de formación profesional, escuelas, jardines de infantes, y sin embargo es tan poderoso el relato acá, no están convencidos de que es su derecho que les regalen todo. Nos dicen, anda a trabajar, nos dicen, es muy bueno lo que está diciendo, se me cortó acá. Nos dicen, anda a trabajar vos, Gila, que después yo voy y te afano. ¿Quién lo dijo esto? Perdón que voy a dar el nombre. Alejandra. Alejandra, chapó. Me sacaste de la cancha, tenés que seguir hablando vos. Porque después de esto, la verdad, lo que dijiste es impecable. Y la verdad es esa. O sea, la verdad es esa, porque nosotros, yo siempre digo tan calvo que no se te vean los sesos. O sea, tenés que hacer un poco de política con esto, porque el Excel, las redes sociales, no son todo. Eso fue el pensamiento que tenía Durán Barba, que yo dudo si Durán Barba le hizo ganar la elección al ecuatoriano este que ganó ahora al que triunfó en Ecuador, porque escucho voces que fue uno de los tantos que participó. Porque él decía, cuando alguno de nosotros tiró esta propuesta, entre ellos yo, no, dice, hay que tirar buenas ondas porque la gente ahora piensa, pero si Churchill les hubiera dicho que iba a venir un tiempo de esplendor, que iban a vivir en un Edén, cuando los londinenses recibían, y los ingleses en general, los británicos, recibían todas las noches los bombardeos nazis, si les hubiera dicho que iba a ser un vergel, hubiera faltado la verdad. Por eso dijo sangre, sudor y lágrimas. Y prefirió, piensen ustedes, Churchill ganó la guerra, los yanquis y Churchill, y de Gaulle. Pero, ¿cómo fue la siguiente elección después de la guerra? Churchill perdió, y Churchill se fue del Down Street 10, se fue a su casa diciendo, ahora no soy a lo mejor el primer ministro que requiere Gran Bretaña, porque el primer ministro que requerían los ingleses ahora era el ministro de la paz, él había sido el ministro de la guerra. Y él aceptó eso. Lo que pasa es que acá está el afán de perpetuarse, entonces para eso te empachás con el presente y te olvidás del futuro. Pensás en la próxima elección y en la próxima generación. Y acá nosotros también, porque a la gente, por eso estamos ahí, creo que está Luis Sebasco. Luis Sebasco fue el procurador general, fiscal general, mejor dicho, de la ciudad autónoma. O sea, alguien vinculado totalmente al mundo jurídico y más especialmente fue juez, aparte de instrucción nacional. Y él está emperrado, sanamente emperrado, en un plan social, en un plan que a la gente, que puede ser un remedio de lo que es un techo para mi país, que a la gente no se le dé todo servido. O sea que si yo te doy el plan trabajar, te doy la vivienda, ayuda a construir esa vivienda, y que esto lo hemos visto en muchas partes, porque a lo mejor van y le construyen la casa y el tipo no quiere el piso de parqué, porque no se acostumbró nunca. Entonces, educalo primero, hacer a lo mejor un solado, hacerle por supuesto un piso, que no sea un piso de tierra, pero decirle qué es lo que quiere más. A lo mejor le gusta, no sé si existe todavía ¿cómo se llama? El Plavinex, no sé cómo se llama ese que era de plástico. A lo mejor le gusta ese, o le gusta un mosaico, o le gusta tenerlo así, déjalo. Yo lo viví en el Rodrigo Bueno. Le hicieron, la empresa constructora le hizo una cancha de fútbol sintético y los vecinos se vinieron a quejar. No queremos el fútbol sintético porque los chicos se rompen las rodillas y porque además, cuando la cancha era de césped, era mucho mejor, de césped natural, aunque se anegara, porque los chicos salían a chapotear, porque los cambios culturales no lo puedes hacer draconianamente, los tenés que ir haciendo y que la gente vaya participando en eso, que no sea todo regalo. Yo cuando me recibí de abogado a mí no me regalaron nada y yo venía de una familia de clase media alta y sin embargo a mí mi viejo me dijo, no, flaco, ahora a laburar, y empecé a laburar antes de terminar la carrera, porque
era lo que hizo rico el país nuestro, la movilidad social ascendente. Entonces la gente, obviamente, lo que está diciendo vos, Ale, que estoy mirando ahí, es impecable. Y te dicen eso, andá a laburar que después te afano. ¿Qué otra pregunta más hay? Jorge, si te parece, te acerco una pregunta que es de Ana Barreiro, ¿sí? Que Sí, la fue una estoy de las primeras. leyendo. Ana Barreiro, la esposa militar. Perdón, ¿vos sos algo del mayor Barreiro? No. ¿La mujer? ¿Sos la mujer? Y bueno, Ana, ¿qué querés que te diga? Hizo hasta Graciela Fernández Mejide, una adherida de los derechos humanos, señaló una cosa que a mi juicio es lo que corresponde. Una persona que está, ¿qué ejemplo estamos dando a una sociedad? La esposa de un militar preso de hace más de 12 años. 2.000 están en la misma situación. 600 han muerto por responsabilidad del terrorismo judicial vigente. Ese tema yo me he peleado. Cuando hablé de lo de Formosa, ¿sabes lo que me costó lo de Formosa? ¿Sabes por qué lo logré? Por 2 chicos radicales, 2 diputados, Mario Arce, 3. Mario Arce, formoseños, Ricardo Burgiale y Martín Hernández. ¿Y sabes por qué lo logramos? Y yo la cosa la digo porque ¿qué te voy a engrupir? Sí. Lo logramos porque estábamos pisando ya el barro electoral. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo porque esta gente está presa injustamente, porque no es posible que uno de estos delincuentes que se robaron todo salgan, y un militar que en muchos casos, como conozco el caso de tu marido, cumplieron con el deber que le habían impuesto. O sea que ellos no tenían, por eso fue para mi juicio lo de la obediencia debida, el punto final, fueron 2 leyes impecables. Y después, muchas cosas yo le puedo criticar a Menem, pero el indulto, hasta el indulto, era necesario, porque había que pacificar el país. Cuando el ministro de Defensa entonces Borrás fijó la obediencia debida al punto final, era de ahí para abajo no se juzga nada, porque hubo mucha gente, pues además esta historia de mentira, yo lo puse el 24 de marzo, salió en Clarín, me lo publicó, porque para mí el 24 de marzo no se puede festejar la caída de un gobierno civil. Pero por el otro lado hay que pensar que el 80% más del pueblo recibió o con indiferencia o con alivio el golpe de Estado. No nos engrupamos porque los que vivimos esa época, y acá hay algunos, veo porque además si son, no se me quieren hacer algunos los jóvenes, porque si son promoción 67, dijiste, 67 de Newman, no se me hagan los jóvenes porque andan todos o pre-70, a las mujeres no, o pre-70 los pasaron, las mujeres recién han terminado la universidad. Bueno, volviendo al tema, Sandra, ¿no? La verdad que, Sandra no, Ana. Ana Barreiro. Ana Barreiro. Ana, lo que yo te digo es que sí, es una deuda y yo creo que la próxima vez esto lo tenemos que firmar todos, que hay que ponerle un punto final definitivamente a esto porque la palabra muchas veces está prohibida, parecería utilizar, pero esto es un genocidio. Yo formo parte del grupo de abogados por la justicia y la concordia, donde está Alberto Solanet, el Caballo Gradín, y realmente cuando ellos cuentan estas cuestiones, a veces hasta a mí me daba cierta indignación, sobre todo cuando uno escucha hablar gente que podría tener todo un resentimiento brutal como Graciela Fernández Mejide, le mataron el hijo, y sin embargo ella dice, yo quiero la misma justicia, la justicia que le negaron a mi hijo, yo no quiero que se la nieguen ahora a los que mataron a mi hijo, no quiero que se la nieguen ahora a los militares que están presos, que se los juzguen, que se dé una condena. Y si llega un momento en que por la edad o por las enfermedades preexistentes tiene que tener domiciliaria, que le den la domiciliaria, pero que no hagamos esto, porque son muy pocos los jueces que se han animado a decir esto. Y realmente, bueno, los gobiernos siempre han tenido terror a enfrentarse a las organizaciones de derechos humanos. Y bueno, yo no sé, si era porque soy grande y todo lo demás, yo no tengo ningún problema en enfrentarlos y a mí me respetan porque saben cómo pienso y porque además saben que apenas recibido de abogado de 3 compañeros míos de colegio, 2 de colegio, 1 de universidad,
presenté habeas corpus y por suerte tuve la suerte que no desaparecieron. Por supuesto no tiraban bombas ni nada, eran simplemente, yo diría que se habían metido como idiotas útiles, pero después dejé de hacerlo justamente porque Alfonsín me dijo, usted es muy joven para hacer estas cosas, tiene familia, tiene mujer, tiene hijos, olvídese porque la va a pagar caro. Pero además yo tenía el salvoconducto enorme, que mi suegro es militar, falleció militar retirado, y mi padre, si bien era doctor en ciencias económicas, había cursado todo el liceo, no había en esa época, todo el colegio militar, y había llegado a grado de teniente de caballería. Entonces yo tenía muy claro, aparte yo hice la colimba, tenía muy claro o sea, para mí el ejército argentino nació con la patria, no lo digo porque estés vos acá, Ana, sino, y bueno, mandar un abrazo a tu marido porque yo tengo muchos casos. Emilio Nani, íntimo amigo mío, y Emilio Nani también la pasó muy mal, y como eso como hubo también casos que evidentemente fueron casos realmente que eran dignos de ser juzgados, pero esto digno de ser condenados, pero se metió todos en la misma bolsa, como pasa siempre, como pasa en este país. Etiquetás a alguien y hasta alguien por usar uniforme, hasta alguien del Ejército de Salvación, era sospechado ya de ser terrorista de Estado, ser criminal de guerra, ¿no? Barbaridades así. Yo creo que eso es una asignatura pendiente que no la supimos resolver, yo digo porque nos faltó el coraje de plantarnos en la mesa y decirles, y pasó también con De la Rúa cuando querían hacer el monumento famoso ese que está de los pseudo 30.000 desaparecidos, que no fueron tales, que fue lo mismo que yo me opuse, y yo no voy a decir nunca 30.000 desaparecidos porque ninguna ley me puede encorsetar el pensamiento, yo me ciño estrictamente a lo que dice el libro Nunca Más, y si hablamos que hubo 8.000 y pico, que no sabemos si fueron todos desaparecidos, y que del otro lado hubo más de 1.800 o 2.000 personas que fueron asesinadas salvajemente y que en muchos casos fueron chicos, como la hija de Viola, como fue el caso de la hija de Lambruschini y el general Cardoso. Entonces creo que eso es algo que tiene que estar en la agenda y que en la campaña lo tenemos que decir fuerte esto, porque si no, porque todo el mundo lo eludía en la campaña del 15, y cuando salimos en el 19 me mandaban a mí a los living militares. Entonces yo decía esto, porque digo lo que siento. Si no le gustaba en eso, creo que el ministro de Defensa, Wad, en esto tuvo un juego ambivalente. Entonces me parece que no era eso la posición. La posición nuestra tenía que haber sido mucho más firme en esto y decir, señores, nosotros venimos a restaurar las instituciones de la República, dentro de eso está el juicio justo y si corresponde, por enfermedad, por lo que sea, pero no podemos permitir lo llamo así, genocidio, aunque ese quizás a alguno le puede disgustar, yo lo veo así. Había otra pregunta por ahí, si no están de acuerdo, dígamelo. Creo que estamos peor que en el 2001 y conociendo a los kirchneristas que van a ir por más hasta que explote todo, la culpa siempre será de otros. Han pensado en este escenario, realmente hay mucha preocupación en la sociedad. Ese escenario, Marcela Sandra Rainelli lo dice, ese escenario lo vengo pensando desde exactamente la primera vez que se planteó esto fue con Vicentín, porque yo dije, evidentemente Vicentín, perdón, era una... ¿Me pueden llamar en 10 minutos? Bueno, gracias, hasta luego. Me había olvidado, ¿no? Ahora vi que era Rivadavia. Rivadavia no sé cuál era, pero... ese escenario lo estamos pensando y yo creo que la solución, yo lo veo que es peor que el 2001. Lo que pasa es que en el 2001 había una fuerza política enfrente que fogoneaba los saqueos. Yo lo veo y lo veo, honestamente, en agosto, la primera vez que lo pensé el año pasado, lo dije, me dijeron en un Zoom que era apocalíptico. Yo sinceramente creo que acá, ¿cómo lo puedo decir para no sembrar un tema? Yo creo que la situación es muy complicada. Yo creo que pueden darse hechos que se lleven puesto al presidente y a la vice. Y que tengamos, que lo digo un diputado nacional es fuerte, ¿no? Pero
yo veo que acá no hay desmesura, o sea, acá de los dos lados la reta se defiende con moderación, con prudencia, y de otro lado te redoblan la apuesta. Si Patricia va como lo hizo espontáneamente, como lo hice yo, y el diputado Julio Sac espontáneamente Olivos, para estar con la gente. Mire, vean, a mí me ofrecieron hablar en la Puerta de Olivos con un megáfono, y le dije que no, porque era el pueblo el que estaba ahí, y yo iba como uno más del pueblo, que soy eso. El cargo está prestado y tiene fecha de vencimiento. Y fui el otro día, lo mismo me pasó. Los de Banquemos para la República, los de Banquemos la República me decían lo mismo. ¿Querés hablar? No, no voy a hablar, porque si no es apropiarme de un acto ajeno, y menos en tiempo electoral, es apropiarme de un acto que es de ustedes. Yo sinceramente creo que la situación se está complicando día a día y que es muy probable no, y que empiezan ya a pulular los pedidos de juicio político al presidente de la República. Esperemos que no lleguemos a eso, porque Marcela Sandra Reinelli, lo que estás diciendo es la misma preocupación que tengo yo. No te voy, porque a veces algunos dicen, no, no digas eso, pero no digo eso si es lo que yo siento. Si yo me levanto a la mañana y pienso eso, prendés la televisión y dice que es un estrago judicial lo que hicieron los 3 jueces. Es como dijo el otro, es un mamarracho jurídico, un incompetente como Soria, que aparte dijo barbaridades. Si hay muchos abogados acá, dijo, ¿por qué no se ocupan en lugar de perseguir a Cristina los jueces, combatir los femicidios? Viejo, derecho procesal, hermanito, derecho, Constitución Nacional. Los femicidios son resorte de los tribunales locales, de cada una de las 24 jurisdicciones, no tienen raíz federal. Por eso lo de Cristina sí, porque son delitos cometidos en ejercicio de su función o que han afectado al Estado Nacional. Entonces, cuando uno ve eso, después el otro que dice que hicieron un estrago jurídico, yo la verdad que estas cosas no. Por eso yo creo que hay que llegar a las elecciones de cualquier manera, pero yo lo veo muy complicado porque veo que el humor social está increyendo y veo muy complicado porque aparte veo un presidente que está cada día más abatido, una vicepresidente que está cada día más psiquiátrica, que los manda a pelear y estos van al frente, no miden consecuencias, no miden nada, dicen barbaridades por todos lados. Si uno compara, nos acusan a nosotros, pero si uno compara el discurso de Horacio, o de Patricia, o de Alfredo Cornejo, es un discurso que es de Heidi al lado de las cosas que te están diciendo de enfrente. De enfrente te están diciendo cualquier barbaridad. Te están acusando de... Hoy alguien dijo la palabra genocidio, que es una palabra que en la terminología nuestra sabemos que evoca lo peor de lo peor, pero sin embargo lo dijeron. Así que yo veo un panorama, no quiero ser alarmista, pero veo un panorama muy complicado. Espero que se vote en agosto como corresponde y que no tengamos que votar antes una nueva fórmula presidencial, porque eso realmente sería catastrófico, porque realmente, o sea, acá hay que generar un pacto a la Moncloa, que lo venimos cacareando desde el año 83, pero nunca se plasmó. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué cree usted? No importa, ¿qué cree usted que harán los jueces con sus denuncias? Bueno, los jueces, algunos la están llevando con eso que una jurista alemana, Ingrid Greske, muy complicado el nombre, dijo en la Sorbonne, habló, la primera vez que lo escuché, me llamó la atención porque habló de la defección estratégica. ¿Qué significa la defección estratégica? Que los jueces se van acomodando de acuerdo al humor político del momento. Y esto es preocupante. Yo conozco pocos casos que no es así. Puedo citar el caso de Rívolo, de Ple, de Stornelli y del juez Ercolini, pero no son muchos más. Lamentablemente que van viendo por dónde vienen los vientos políticos. Entonces, yo digo que las están llevando en cámara lenta, con ralentizar las denuncias. Algunas han avanzado, otras no. Como también con Cristina pasó lo mismo. Lo que pasa es que en los cuadernos, la causa cuadernos es una causa donde la prueba es tan contundente que ahí no pueden hacer ningún tipo de artilugio.
A estos partiduchos nefastos los arman y financian para romper. Bueno, lo dije yo antes. Te agradezco muchísimo, no, le agradezco muchísimo a Antonio Verón que comulguemos con el mismo pensamiento. Opino lo mismo, me da mucha bronca gente preparada que haya votado a Fernández pensando que era mejor que Cristina. Bueno, eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, si algo que dije no les gustó, háganmelo saber, porque siempre uno por ahí se equivoca y aprende del error. Necio no es el que se equivoca, sino el que persiste en el error. Entonces, siempre estoy abierto a lo que necesiten, a lo que requieran. Nosotros seguimos trabajando igual, hoy estamos trabajando con el etiquetado de los alimentos, estuvimos trabajando a la tarde, después estamos tratando de ver cómo podemos bloquear este impuesto a las grandes empresas, que va a ser más nefasto todavía que el impuesto a la riqueza, y que va a desalentar inversiones en la Argentina y va a hacer que muchos capitales se vayan al exterior. Estamos trabajando también en bloquear la reforma del Ministerio Público, porque la reforma judicial es un cuento de hadas al lado de si consiguen la reforma del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es que está encargado de llevar adelante las acciones en materia de corrupción. El Ministerio Público en un sistema acusatorio como el nuestro, donde el fiscal tiene una función preponderante, puede quedar totalmente desquiciado, aletargado, si se concentra eso en un procurador que sea de justicia legítima o adicto al gobierno. Eso estamos tratando también de bloquearlo, sobre todo porque hay talibanes como Tailade, como Sori, como el verdadero ministro de Justicia que se llama Juan Martín Mena, que todos tienen el mismo sello, como era el padre de Soria, que lamentablemente falleció, lamentablemente porque la circunstancia trágica por la que falleció, pero eran todos de los servicios de inteligencia. Provenían todos de ahí, de servicios de inteligencia que, como ya dije antes, creo, eran para hacer carpetazos y apretar opositores, jueces y periodistas. Acá había otra pregunta de Luciana Curti. ¿Y quién va a no, pará, que faltan un montón. Quisiera conocer su opinión sobre los proyectos de actividad de comunidad. No, ese lo contesté sin saber que me habían preguntado. El Ministerio Público, ¿cuáles considera que son las causas de esta situación de colonización del Poder Judicial? Bueno, ya lo dije un poco, ¿no? La defección estratégica por un lado, y por el otro lado, la aberración de haber constituido un partido político de raíz judicial como fue Justicia Legítima. Mi pregunta es práctica, ¿no considera que habría que construir un relato también? Sí, lo venimos diciendo desde el año 15, la primera vez que se lo escuché de hacer el relato me pareció horrible, me lo dijo en una comida en Pinamar, Ricardo López Murphy, y me pareció horrible cuando me dijo construir un relato. Pero bueno, le dije, cuando él me terminó de explicar bien de qué se trataba el relato que él quería construir, me pareció impecable, porque el relato en base a los datos, o sea, no en base a la mentira, ni en base al adoctrinamiento, decir, hacer un relato para contrarrestar el otro relato, pero basado en evidencia, esa palabra que hoy aplica tanto y muy bien Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién va a fiscalizar la provincia de Buenos Aires? Estamos armando un ejército de fiscal, todos los que se quieran sumar, bienvenidos. Lo tenemos a Ernesto Becáceres, que seguramente le vamos a dar ya la tarea que reclute a toda la gente para que fiscalice. El que tiene planes debería ser por periodo corto. Lo vengo diciendo bueno, no quiero ser autorreferencial, pero que realice trabajos para la comunidad, que se quede en su casa y juntan 80, 100 mil pesos. El encargado del garage del lado de mi casa, uno de los chicos que trabaja, me dice, ganan más que yo viniéndome todos los días desde Espeleta hasta acá a trabajar, ganan mucho más ellos, pero bueno, por lo menos yo después no le tengo que besar la mano a nadie. Los planes tenían que ser por un tiempo acotado, son los famosos seguros de desempleo, lo hemos estudiado en Bélgica, en Francia, donde funciona. No vamos a los países nórdicos porque yo digo, la comparación a veces con los países nórdicos es otra cultura, es otra mentalidad, distinta a la nuestra. Vamos a compararnos con otros, con el caso mismo de Chile, son por plazos breves, con obligación de buscar trabajo primero de acuerdo a la capacitación que tiene. Si somos todos abogados, como en este país, que parece que la carrera más apetecible sea la de abogado, bueno, lo tenés que buscar en otro rumbo, mijo, pero
Eso es, y no se quiso hacer durante la gestión nuestra porque se quería controlar el tema de que la calle, o sea, que no hubiera piquetes, que no nos acusaran de criminalizar la protesta social. Y uno no criminaliza la protesta social cuando combate los piquetes, porque los piquetes conculcan derechos individuales, el derecho a trabajar, circular libremente, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer? Y si están de acuerdo, perdón, me fui. Si están... Jorge, si te parece, te acerco una última pregunta ¿Cómo no? que es de Daniel Morgan, ¿sí? Y te pregunta si estamos preparados para evitar el fraude en las elecciones. Y ya con esto puedes ir cerrando porque tenías una entrevista ahí dando vueltas en la radio. Sí, me sigue llamando, pero me gusta más esto que fue mi oxígeno durante el año pasado, que eran los Zoom. Bueno, Daniel, estamos buscando tener un ejército de fiscales en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en eso. Se organizan por grupos, tratamos de buscar los grupos de afinidad de la gente. O sea, si alguien vive en José Cepano, lo vamos a mandar a Avellaneda. Tratamos de ver, que nos parece que lo más importante es fiscalizar todo lo conurbano bonaerense, que ahí está la madre de todas las batallas. O sea que eso lo estamos pensando con charlas de fiscales. Por ahí lo vi a un amigo mío, colaborador político de toda la vida, Juan José Rosso, que me habló, Juan José Rosso y alguien más, que me habló de hacer pequeñas charlas de no más de media hora, porque si no la gente se agobia con esto, con estas charlas, para, digamos, todos sabemos más o menos cómo hay que fiscalizar, pero es bueno también algunos conceptos reforzarlos. Sinceramente les quiero agradecer, espero no haber sido aburrido, espero haber sido bastante ameno, y a lo mejor, bueno, si trato de pensar, me despojo un poco de mi condición de diputado y trato a veces de ponerme a pensar como pienso yo habitualmente, o sea, la representación temporal con un plazo de caducidad que yo tengo no invalida mi visión de ciudadano preocupado por su país, y que evidentemente lo que dijo, creo que fue Sandra o Marcela, es la preocupación que tengo yo, que la situación es más complicada que el 2001, así que no. Bueno, y celebro que más o menos, o por lo menos, tengamos un ideario bastante aproximado a lo que pensamos todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y quedo a su disposición cuando ustedes quieran. Mi celular es 011 44 44 49 56. Se lo doy a todo el mundo. Mándenme WhatsApp. 011 44 44, facilísimo. 49 56. Y llámenme las veces que sea necesario, mandan un mensajito, por ahí no contesto en el momento, pero desde que me levanto hasta que me acuesto, ahora estos días estoy incluso sin hacer gimnasia, así que mañana voy a retornar esa práctica que tenía. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón se lo agradezco, particularmente a mi amigo Ernesto B. Cáceres y a todos los que veo ahí en el chat, que algunos los conozco, otros, hay el doctor Marcelo Domínguez, Elena Lobrick, son los que conozco. Un gusto haber podido estar con todos ustedes. Muchísimas gracias.